Todos los jueves de 22 a 23, Claudio Chávez y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. Bueno, buenas noches, amigos. Comenzamos el primer programa estreno, Caminantes en la Historia. Y hoy lo hacemos con un invitado de excepción. Y además me parece que lo vamos a hacer como dice la canción introductoria, lo vamos a hacer a pasos de gigante. No solamente por el invitado, sino además por el tema que vamos a tratar. Antes de decirles quién es, lo que quiero contarles es que es un historiador. Y lo repito, es un historiador. ¿Por qué? Lo repito porque muchas veces me da la sensación que algunos periodistas o comentaristas, cuando hablan de él, dicen que es periodista. Y la verdad que ha dejado de ser periodista. Es un historiador y de los mejores. Busca documentos, revuelve, exhuma. Me dijo una vez que se metió en la boca del lobo para encontrar documentos que él solo llega, los compara y finalmente los publica, pero además de hacerlo, los contextualiza y te da toda una visión general del país y del mundo. Bueno, estoy con el Tata Joffre. Tata. Gracias Claudia, y discúlpame esta pequeña demora porque vivo a veces muy en otro mundo. Estaba escribiendo y sabía que yo tenía esto porque lo tenía agendado, y gracias a que me hiciste una advertencia que agarré tarde, llegué exhausto, corriendo prácticamente de casa, que estoy acá muy cerca. Bueno, buenas noches. Bueno, discúlpame. Muchas gracias, Tata, por estar acá. Mira, quiero hacerte en principio una pregunta. Vos sos un hombre con una familia con tradición conservadora, por un lado, y también con tradición radical, por otro. Entonces a mí lo que me llama la atención es que la gran cantidad de libros que has escrito últimamente tratan de investigar al último Perón. Algo que para el conservadorismo y para los radicales sería una piedra que no se toca, un tema que no se habla. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué te ha llevado, qué te ha llevado por este camino? Bueno, por lo general, Claudio, yo siempre hablo del segundo Perón, no el primero. Claro. El primer Perón es el Perón que llega hasta el 55, que lo sufrimos en casa, claro, porque mi padre era un dirigente conservador que tuvo problemas muy grandes y mucho tiempo en la cárcel, en distintas ocasiones. Papá tampoco era inocente, hay que decir la verdad. Papá intervino en la sublevación de Menéndez del 51. Él, con Reinaldo Pastor por los conservadores, con Arturo Frondizi por los radicales, conspiraron contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Claro, en el levantamiento de Menéndez. En el levantamiento de Menéndez. No fue fusilado, cosa que ocurrió después en junio del 56. Sí. Con el general Valle, sí, y otros militares. Sí. Ese Perón yo lo conozco y soy muy chico, vivo los reflejos que se observaban en la mesa, que en general eran muy pocos. A mi padre lo recuerdo muy escasamente, porque él estaba o preso o clandestino, entraba y salía de casa, y yo era muy menor.
los que más siguieron a mi padre, los que más cerca estuvieron de él, fueron Felipe y Ricardo. Después del 55, tengo muy vívidamente en la memoria los sucesos del 16 de junio, porque pasaban frente a mí. Después del 55 empieza lo que va a ser el exilio de Perón, las vivencias de mi padre como embajador en Paraguay, a donde no iba si Perón no se retiraba de Asunción del Paraguay, cosa que lo hizo, y después se va a dirigir a Panamá, Venezuela, República Dominicana y España. Mi padre muere en 1960 como embajador en Lima. Vuelvo a la Argentina y empiezo a vivir una instancia distinta, en donde hay un peronismo que es mayoritario, se puede observar, pero que no podía participar en la vida política del país. En mi casa había dos tendencias muy fuertes: la de Felipe, mi hermano, que era conservador popular, que se va a hacer conservador popular. Mi padre era muy amigo de Vicente Serrano Lima y prefiere no intervenir en esa división del partido porque tenía mucho cariño por los otros también dirigentes conservadores que enfrentaban a Serrano Lima, tipo, nunca olvido a Emilio Ardoy, por ejemplo. Ajá. Y después había la otra tendencia de Ricardo, mi hermano, que se iba aproximando al radicalismo y se va a aproximar mucho más a través de su suegro, Luis Cantilo. En esas dos tendencias te vas moviendo. Me voy moviendo, voy observando las discusiones que se presentan en casa. Yo ya tenía 13 años, 14. Voy a la Asunción de Ilia, en esa Plaza de Mayo del 63. Pero también voy el 17 de octubre a Plaza Italia. Plaza Constitución creo que era, ¿no? Plaza 11. Plaza 11. Sí. Que es Corrientes al fondo. Sí, Rivadavia. Sí, Rivadavia. Y ahí observo el surgimiento del movimiento peronista, que había sido autorizado a festejar el 17 de octubre. Así que vivo las dos cosas. Con el tiempo me voy aproximando a través de amigos a la campaña presidencial de Balbín con De la Rúa, es decir, septiembre del 73. Y me aproximo a Fernando de la Rúa junto con un grupo de jóvenes muy notables, son algunos de ellos hoy, y asumo una afiliación radical, porque si estaba ahí debía asumir un compromiso, cosa que no hicieron los otros jóvenes que llegaron hasta De la Rúa. Bueno, yo estaba muy contento con la línea nacional, con Balbín y ese abrazo con Perón que había amigado a la sociedad argentina. Incluso te digo, te agrego algo que vos decís, porque Solano Lima ya había dado también ese paso de acercarse a Perón. Pero para mí era todavía muy cercano cuando eso ocurre. Son fines de los 50, principios de los 60. Yo todavía era muy chico. Y además me costaba mucho, para el 73, por ejemplo, aceptar dentro del peronismo a personajes como la JP, Montoneros, y todo lo que había ahí alrededor. Me sorprendía mucho, por ejemplo, la posición de Arturo Frondizi, que la he escuchado en persona, frente a la muerte de Ruy Frondizi, la FAP y todo eso que traía aparejado la guerrilla pre-constitucional. Bueno, y la verdad es que, Claudio, es que le tuve mucho reconocimiento a ese Perón que vuelve, a ese Perón estadista grande. Entendí por qué había tomado algunas decisiones que no eran muy simples para la Argentina del 71, 72, 73. Y te pregunto, Tata, esto que vos decís, empezás a entender a este Perón. ¿A ese Perón lo empezás a entender en el 73 o lo empezás a entender más tarde? Es decir, ya en el 80 o en el 90, cuando vos ya sos más adulto, cuando ves quizás las cosas desde otra perspectiva. No, lo empiezo a entender desde el 73. Ajá. Y 74. Sí. Yo soy de los que van a la Plaza de Mayo a despedirlo el 12 de junio.
porque había esa sensación de que era una despedida. Sí. Así que voy con un grupo de amigos, ahí estamos casi en primera fila, observándolo. Soy del tipo que va a ir a su entierro, a su velorio, tan acongojado como gran parte de la sociedad argentina, y va a observar el desgaste de todo ese gobierno tras la muerte de Perón. Y bueno, seguí afiliado, vino el gobierno militar, en el 77 muy molesto por algunas posiciones de tanto de Balbín como de la Rúa, voy tomando distancia de los dos y me acerco a Raúl Alfonsín. Acompaño a Alfonsín hasta el principio del 83. Hay ciertas cosas que cuando vuelvo de Washington en el 82, pero hay ciertas caras que ya rodeaban a Alfonsín que a mí no me interesaban ni me gustaban. Incluso, Tata, no te pregunto, ¿Alfonsín no era, digamos, un opositor a Balbín porque Balbín se había acercado a Perón? Sí, pero esa no es mi época todavía con Alfonsín, es previa. Cuando hablaba de munichismo. Ajá. El abrazo de Perón con Balbín, él trató de que era munichista, por el pacto de Múnich, en el año 38. Pero mi reacción frente a la dictadura militar me lleva a acercarme a Alfonsín. Claro. Y eso se termina en el 83. Yo era su vocero en Washington. Pero éramos muy jóvenes todavía, entonces podíamos tomar actitudes de tipo independiente. Y me llamaron para la campaña y no fui. Eso hizo que yo entrara en crisis con el radicalismo. Me quedé afiliado, pero no militaba nada. Y me quedé en el periodismo, que fue lo mejor que pude hacer, tomar como decisión. Hasta que conocí a Menem, en el 88. Una tarde Ramos entra y me dice en la redacción... De ámbito financiero. De ámbito financiero, y Julio Ramos me dice, Tata, me ha pedido Rousselot si puedo mandar a alguien a cubrir la caravana del señor Menem. Yo era jefe de política, podría haber dicho que vaya Oscar, Pedro o José. Dije, no, voy yo, porque le falta color a la sección. Bueno, y ahí entré en relación con un sector del peronismo, con Menem mismo, que se fue profundizando a las pocas horas más tarde, cuando le expliqué qué era lo que yo entendía de su enfrentamiento con Cafiero y cómo haría yo una campaña, y él me pidió que se le explicara. Le dije, la campaña del 46, recordaba muy bien los discursos de Perón en el interior. Ajá. Se lo fui recitando y el tipo quedó realmente impactado y me dijo si lo acompañaría, le dije que sí. Y ahí llegó la hora del enfrentamiento personal con el radicalismo, cuestión política nada más, que no fue algo fácil porque mi hermano era el jefe de campaña de Angelos. Entonces se hizo más difícil dentro de la familia, claro. Eso, pero todo bien después de terminar la campaña. Pero ahí entendí que había un Perón que merecía estudiarse, y cuando llegó el momento del 2006, en donde acá los Kirchner iban a hacer actos especiales por los 30 años de la dictadura militar, del 24 de marzo del 76, día que yo lo pasé con Bernardo Neustadt y un grupo de amigos en una casa de un empresario, el 24 de marzo. Y bueno, yo le dije a Roberto García que se podía entender que el diario pudiera felicitar o aceptar ciertas decisiones del gobierno de Kirchner, pero que había que ser muy respetuoso con la memoria histórica del lector de ámbito financiero, y que yo me proponía hacer recordarle esos días del 75-76. Y ahí nació este personaje que soy yo, redactando un libro. Vos sabés que cuando vos contás, ¿no?, que bueno, ahí del brazo de Menem o con Menem o acompañándola a Menem, empecé a buscar a ese otro Perón que yo había conocido en el 73, de lejos, como vos contás. A mí Menem me contó una anécdota que a lo mejor me parece que va en esta misma línea que vos estás desarrollando. Dice que después del asesinato de Rucci,
Perón hace una convocatoria a gobernadores. Y bueno, se hace esa reunión de gobernadores y luego... Que, si no me equivoco, fue a fines de abril. No, el asesinato de Rucci es en septiembre. No, perdón, el 25 de septiembre lo asesina a Rucci. Exactamente. Y el 29, alrededor del 29, se hace esa reunión. En la cual Martiarena va a leer un documento. Exactamente. Unos días después, Menem se había quedado en Buenos Aires porque quería conversar con Perón para que diera un régimen especial a la provincia de La Rioja para la promoción industrial. Bueno, está hablando, Menem me contaba que no se acuerda bien quién estaba en esa reunión, pero sí se acuerda de Jorge Antonio. En un determinado momento, había más personas, por supuesto, pero en un determinado momento Jorge Antonio le dice a Perón: ¿qué vamos a hacer, general? Ahora que han empezado otra vez la gente, minúsculo grupo de la Revolución Libertadora, que quedan todavía, a atacarlo y demás. Y Menem me dice, que Perón lo interrumpe y le dice: ¿y vos te crees que sos más argentino que el almirante Rojas? Mirá vos. Y Menem me dice: pucha, me llamó la atención, y eso explica, digamos, el camino ese, que incluso explica tu camino también. Sí, y en noviembre va a ir a comer a Olivos junto con otros dirigentes políticos Johnson Rawson Paz, que fue comando civil. Claro. Claro. Mirá. Y otro que fue comando civil fue Diego Muñiz Barreto. Muñiz Barreto, sí. Sí, claro, él no puso una bomba en la Alianza Libertadora Nacionalista. No sé, pero sé que era un comando civil. Sí. Y después fue funcionario del gobierno de Onganía. Claro. Claro. Y después terminaría por su oposición muy fuerte con la NUCE, se aproximaría a Montoneros, a la JP y a Montoneros. ¿Cómo explicas no solamente en el caso de Muñiz Barreto, ¿no?, sino en el caso de muchos jóvenes que, proveniendo del antiperonismo militante, muchos de ellos terminan en el peronismo radicalizado? Bueno, seguramente muchos de ellos eran hijos de padres que fueron muy profundamente antiperonistas, pero que también vieron la frustración argentina entre el 60 y el 70 y los llevó a observar con mayor atención el peronismo. Esa frustración de una Argentina que no despegaba y que estaba gobernada por distintos personajes como, qué sé yo, Onganía, Levingston, Anunce, etcétera, los lleva a ellos a acercarse al peronismo quizás más radicalizado, más eran verdaderos ayatolas. Claro. De una solución que se veía, a eso tenés que sumar el mundo que vivíamos, la guerra de Vietnam y Cuba. Ajá. Que entraron tan pacientemente en Argentina. Para vos, Cuba, en todos tus textos, ha tenido en esto una responsabilidad central, ¿verdad? Absoluta. Contá un poco. ¿Y por qué? Porque Fidel Castro tenía una especial atención con la Argentina. Va a venir en mayo del 59 a la Argentina. Eso lo relaté en Fue Cuba. Me lo contó uno de los sobrinos que estuvo presente en la comida. Pero Fidel Castro, cuando baja de Sierra Maestra, él ya es comunista. No lo cuenta hasta el año 60, fines del 60. Claro, vos decís que él ya es comunista. Sí, bueno, él lo dice él. Ajá. Si yo me hubiera parado en el pico más alto de la Sierra Maestra y hubiera dicho que era comunista, no hubiera podido bajar. Claro. Lo voy a decir por televisión. Pero ya viendo los contactos y los compromisos que él adquiere en Sierra Maestra, se entendía que él ya tenía una aproximación muy firme con Moscú, no tan abierta como Raúl Castro. Claro. Que viaja en el 53 a Europa a un congreso comunista y ahí va a conocer en el viaje de vuelta a Leonov. Leonov va a ser un hombre de la KGB que se va a transformar en traductor simultáneo de los Castro
en sus entrevistas con las primeras visitas soviéticas a Cuba como Mikoyan. Ajá. Y los va a conocer a los Castro cuando los Castro están en México en el año 56 preparando la invasión a Cuba. Sí, es una obsesión porque frente a esta frustración que hay en un gran sector de la juventud argentina, muchos van a ir a Cuba a entrenarse. Y dio la casualidad, mi querido amigo y respetado amigo, es que yo tengo acceso a los archivos de la inteligencia checoslovaca, que son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque cuando la Argentina rompe relaciones con Cuba, la inteligencia, la información, a La Habana se la va a dar Checoslovaquia. Praga se convierte en un centro de información muy importante, no solamente para La Habana, sino también para Moscú, y a su vez Moscú le enviaba cierta información a Praga. Todo lo tuve yo en una operación que pude hacer en el exterior para adquirir o tener acceso a esos documentos. Porque yo sostenía en esos días que la verdadera historia del drama argentino no estaba en los archivos argentinos, estaba en los archivos de la Dirección Américas del Partido Comunista Cubano. Y como no podía entrar en Cuba, le entré a los cubanos por Praga. Y ahí tengo todo. Y puedo hacer el libro Fue Cuba. Pero además me interesé en tomar contacto con otros cubanos y poder hacer lo que hice. Y decime, Tata, ¿cómo explicas vos, o si hay alguna explicación, o que Perón, en el exilio, le haya dado espacio a estos jóvenes? Yo te lo explico. Dale. Lo que le dijo a Cornicelli, cuando Cornicelli le pide que haga una reflexión en contra de la violencia, dijo: si ordenaría que pararan, no me van a obedecer. Esto responde a otro centro de atención política que ustedes desconocen. Él ya conocía que era La Habana o que podía ser Moscú. Mucho me ha criticado esto de por qué yo todavía pondero a Perón, ese Perón tan difícil de Madrid. Y yo les explico lo siguiente: yo no soy político, pero un político que sabe que es el dirigente más importante de la Argentina y está vetado y no puede volver, si hay un grupo de pequeño o grande de jóvenes que se le acercan, aunque en bandeja de plata traigan la cabeza de Aramburu, pero me aseguren a mí que va a morder los tobillos del poder militar para que yo pueda llegar, yo como dirigente político les prestaría atención. Claro, lo sumo. Lo que pasa es que uno, no siendo político, esas decisiones tan calculadas y tan frías son difíciles de asegurar. Pero que en un Perón lo podría hacer como Churchill fue a Moscú a abrazarse con Stalin cuando Hitler invadió la Unión Soviética el 22 de junio del 41. Y como Roosevelt también hizo lo propio con Stalin, e incluso en Yalta tuvo gestos hacia Stalin que Churchill no hubiera tomado. O como Urquiza sumó a los unitarios porteños para enfrentar a Rosas. Bueno, ahí está. Y después le salieron. Ahí está. Entonces, a partir de ahí, luego de lo que fue el éxito editorial de Nadie Fue, ya me llamó Sudamericana, fuimos todos, Volver a Matar, porque he trabajado mucho con documentos. Claro. Volver a Matar no lo hubiera escrito si no tenía los archivos de la Cámara Federal de la Nación. La Trama de Madrid no lo hubiera escrito si no hubiera tenido el archivo de Jorge Daniel Paladino, y así sucesivamente, claro, que fueron apareciendo al compás del desarrollo mío como escritor. Claro. Y como historiador. Sí, bueno, yo tengo cierto pudor en decir que soy historiador porque nunca he estudiado historia, no tengo tu formación. No, está bien, por eso yo lo empecé así, sí. Tata, lo empecé así porque me parece, yo sí tengo la formación del historiador y me consta, cuando leo tus libros y abordo tus libros, cuando vos citás los documentos, los das vuelta, los comparás y los pones en contexto, y la labor de un historiador, y uno de los mejores historiadores de los digamos que analiza los últimos.
Sí, seguramente. Porque los documentos los obtuve yo, no me los dieron. Claro. Y veo muchos historiadores inventando. Sí. O yendo a algo, a un lugar que es muy peligroso, que son ir a los juicios. ¿Cómo es eso? Ampararme en las declaraciones que se dan en las demandas judiciales. Tomar como seriamente eso en las investigaciones judiciales. ¿Por qué? Y porque cada uno va a ir a defender su posición para ver si obtiene algo mejor, que puede ser una reparación económica o la reivindicación política de un pariente o de un amigo. Entonces no suelen relatarse a veces las verdades. Es como, yo soy poco proclive a tomar testimonios, porque muchos de los testimonios, y lo he visto después comparándolo con los documentos, están hechos en otra instancia, en otro año, y no se paran en la época. Yo cuando claro. empiezo a discutir digo, pararte en la época. En la época, comprender el clima, la atmósfera de la época. Y eso no suele ocurrir. Pero yo lo pude entender a Perón a través de sus papeles, de tener acceso a archivos muy reservados que se me abrieron. Claro. Después además, de mucho estudio, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, Puerta de Hierro apareció porque hubo documentos que se me brindaron de manera muy reservada. Claro. Y a partir de ahí y van llegando muchos documentos, muchos papeles. Sí. Yo digo que tengo retazos, no tengo archivos completos. Ajá. Sí, para que no me vayan a joder, ¿no? Claro. Bueno, eso no, excepto que hayan transcurrido 100 y pico de años, que ya está el archivo Roca, el archivo Urquiza, el archivo Juárez Selman, pero eso porque tienen 100 y pico de años. Constituir el archivo de Perón es muy difícil, porque además hay muchas cartas que han sido vendidas y están en el extranjero. Sí, vos sabés, Claudio, que tenemos un amigo en común, creo, a quien yo le prometí que cuando deje de escribir se los voy a dar. Que es Emilio Perina, el Archivo General de la Nación. Claro. Yo no voy a vender mis documentos a ninguna universidad norteamericana. Como fueron vendidos. Yo esas cosas no hago. O se los doy al Archivo General de la Nación o a la Academia Nacional de la Historia, que pude observar en su sitio que tiene un archivo también. Sí, tiene un archivo, pero digamos esto, el lugar sería el Archivo General de la Nación. Sí, que eso no se pierda y que eso no, por supuesto que no. Yo soy argentino. Quizás lo que no voy a dar son mis libretas, que son como 200, pues yo tomo muchas anotaciones de todas mis tareas. ¿Estás hablando de cuadernos? Claro. Las expongo además, les saco fotos para que el lector las vea, pero el lector tiene conmigo, debe tener conmigo, una situación de mucha confianza, donde yo le cuento que no es común en los autores. ¿Dónde estabas vos parado para decir eso? ¿Dónde estaba yo? Y yo estaba en tal lado, y yo lo cuento al lector. Y al lector le cuento además, le abro mis libretas, porque es una manera de meterlo en esa atmósfera, como bien decís vos, de la época. Claro. Lo que yo notaba. Claro. ¿Qué opinas del giro que en esa época que vos has estudiado pegó la Iglesia Católica? Bueno, por ejemplo, yo he estudiado muy de cerca a Carlos Mujica. Carlos Mujica en el 68 es mandado por Cayano a estudiar a Francia. Pero este pícaro se fue a Cuba en secreto y fue visto por diferentes personas en un centro de entrenamiento. Mujica militar, sí, lo cuenta Max Marambio. Max Marambio es el jefe de la custodia de Allende, de Salvador Allende. Es el primero que lo ve, la primera observación que tengo. Y en un viaje al exterior que hago, me junto con alguien que estuvo en ese centro de entrenamiento. Y yo le digo, que además es fundador de FARC, miembro del Ejército de Liberación de Che Guevara y después fundador de FARC. Y él es el que me confirma que es Mujica. Pero eso no es solamente eso. Después voy buscando informes y la revelación ya escrita la hace Jorge Rulli.
Claro. Que lo ve y está con él. Es cierto. Pero ese cura a quien conocí porque pretendió llevarme a trabajar con un dirigente sindical de la CGT de los argentinos, ¿te acordás? Sí. Y yo dije que no, en el año 69 fue eso, y observa que estando Perón en la Argentina ya era innecesario seguir con la guerrilla, que había que dejar el fusil y tomar el arado. Ese Mujica es el que es asesinado, porque se acerca a quién, a López Rega. ¿Por qué? Porque manejaba las viviendas y él quería sacar a la gente de la Villa 31 a la vivienda. Tata, disculpame nuevamente, te pido perdón. Muchas gracias por haber estado acá. Soy un tipo que lo quiero y respeto a vos. Yo también a vos. Un abrazo. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas.